Voy a grabar. Veamos eso. Y yo estoy Yo grabando. también Estoy grabando. Así que te dejé a ti como anfitrión Perfecto. y Entonces yo te pedí después... permiso para grabar y de ahí te va a llegar una solicitud de permiso para que me autorices a mí también grabar. ¿Te llegó? No, Y todavía ahí no. estoy grabando. Ah, perfecto. No sé si la grabación parece que es tuya y... Bueno, donde salga después, nos compartimos los links para que puedan llegar a a los estudiantes en general. Muy bien, estupendo. Entonces te quedas tú a cargo de la grabación. Yo me quedo Gracias. acá. Listo, Y Carmen. de la sala de espera. Todo. Miren, gracias Juan. La verdad es que esta es una primer Gracias ejercicio a que ti. hacemos de este modo, ¿no? Sí, sí, es interesante también. Sería importante quizás que podamos comentar, Carmen, cómo nace esta idea y la necesidad también un poco como de apoyarnos en Intercede. Por favor, puedes hacer Bueno, todo. nace a partir como de la posibilidad de esta conversación que estamos haciendo constantemente sobre el proyecto curricular. Ustedes saben que están ustedes siendo punta de flecha de una innovación curricular, ¿no es cierto?, que busca un poco transformar desde el punto de vista curricular, desde la competencia, desde el punto de vista más atingente, lo que es la formación en terapia ocupacional. Entonces, nos juntamos constantemente, de hecho casi todas las semanas, para visualizar elementos precisamente que tienen que ver con este proyecto que está en su implementación en el cuarto semestre, es decir, donde estamos nosotros hoy día. Entonces, a propósito de eso, también como los docentes, como docentes, nos vemos también en la posibilidad de poder hacer adaptaciones y mejoras en base también a la experiencia. Yo personalmente estoy involucrado en el proceso de construcción de escuela hace 2 años y Carmen, por supuesto, está desde que inició, creo, ¿no es cierto?, el proceso de escuela. Entonces, desde ahí surge también la idea, a propósito de la experiencia de Carmen, de poder generar esta mancomunión intercede y poder establecer, al menos en esta asignatura como primer piloto, 2 clases, ¿no? Una que tenía que ver básicamente con una expertise dada también desde la experiencia por parte de Carmen, que hoy día nos va a hablar sobre políticas sociales, ¿cierto, Carmen? Me corrige si es que estoy... Y después vengo yo, más en la tercera unidad, a hablar sobre elementos relacionados con interculturalidad y socioantropología. Así que ahí vamos a estar hoy, en esta clase en particular, compartiendo estos saberes y estas perspectivas y apoyándonos también de manera interdisciplinaria e intercede, que creo que es también importante para poder irnos conociendo, para poder ir construyendo juntos. Así es. Y la idea de hoy es que revisemos desde lo conceptual y más desde lo que tiene que ver con el caso chileno, lo que ocurre con las políticas sociales. ¿Ya? Es un ámbito de trabajo, yo les cuento. em, yo trabajo en la Universidad Austral hace 15 años aproximadamente, desde del segundo o tercer año de la carrera de terapia ocupacional. Em, y desde el inicio he estado vinculada a temas en algún minuto más cercanos a salud pública, ¿sí?, a la salud mental y la psiquiatría de los adultos, pero finalmente mi carrera ha ido derivando en el trabajo con organizaciones sociales, en el ámbito de la participación social y de las políticas y las reformas sociales que en Chile y en Latinoamérica han ocurrido. Esto tiene que ver con que mis estudios de posgrado han tenido que ver con esos temas y por lo tanto me he ido interiorizando ahí. Por eso es que también la propuesta de que nos compartiéramos, como dice muy bien Juan, nuestros saberes y nuestras experiencias. Yo en temas de políticas sociales estoy escribiendo hartas cosas, más recientemente sobre las políticas sociales de las personas mayores, que aplican para las personas mayores, y desde ahí también les espero poder mostrar un poquito de la reflexión sobre el sistema de protección social para la vejez en Chile, que está haciendo crisis en estos momentos de pandemia a nivel mundial, pero específicamente en nuestro país, que tiene un sistema de protección social desmantelado. Mm. ¿Sí? Entonces, yo tengo una presentación preparada, la vamos a ir discutiendo. Por favor, está abierto, abran sus micrófonos cuando nos quieran hacer alguna pregunta. Juan, también, por favor, eres bienvenido a interactuar en Perfecto. el contenido. Tenemos solo 1 hora, pero Mm. lo que yo he pensado, porque generalmente nos extendemos, lo importante es que vayamos rescatando los puntos que no nos queden claros, levanten la mano, abran su micrófono y conversemos sobre este tema. Yo voy a intentar no ir tan rápido para que vayamos fijando temas
y si no alcanzamos, hasta el punto en donde quedemos, yo me comprometo a grabarle lo que falte, también en una modalidad de video, de manera de dejárselos compartidos, por si es que, como de manera optativa, quieren complementar lo que no alcancemos a ver así de manera sincrónica. No sé si les parece. Entonces, en vez de entregarles una lectura, un complemento, una tarea de esta clase, vamos a revisar tranquilamente los conceptos, y si no alcanzamos, yo el lunes les comparto un video con lo que falta, ¿ya? Para que ya los compañeros de terapia de acá, de Valdivia, saben que a veces nos enredamos porque nos ponemos a conversar sobre los temas, y eso está súper bien porque ese es el sentido de estos temas, ¿ya? Más que pasar y yo bombardearlos con los PPT, vamos a hacerlo así. Así que me avisan nomás si quieren opinar. Súper, gracias, Ah, y Carla. bueno, los presento entre ustedes, estudiantes de terapia ocupacional de Puerto Montt, les presento a los estudiantes de terapia ocupacional de Valdivia, estudiantes de Valdivia, les presento a los estudiantes de Puerto Montt. Ahí luego ya espero que tengan pronto una oportunidad real de encontrarse y conversar y carretear y todo lo que quieran. Algún Me día meto. llegará, llegará. Algún día, Sí, sí, esperamos sí. que sea pronto y que toda esta pesadilla pase. Mm. Ya, partamos. Lo primero, y evidentemente, decirles que el concepto de las políticas sociales es una de las palabras que más usa el mundo mundial para referirse a todos, ¿no? De hecho, si uno ve las noticias, uno escucha, especialmente en momentos de crisis o de problemáticas así grandes, uno escucha que todo el mundo habla de las políticas sociales, ¿no? En general, el concepto de lo social, ¿no? Y las políticas públicas, que vamos a contarles por qué hablamos de lo social y no de lo público, pero las políticas públicas de salud, que las políticas públicas de vivienda, que las políticas públicas de alimentación, que el Estado y que no sé qué, es un concepto muy manoseado, muy manoseado, probablemente una definición un poco técnica, pero muy usado, ¿sí? No necesariamente con claridad conceptual de lo que ello implica, ¿sí? Entonces, lo primero que va a ocurrir con ustedes, futuros terapeutas ocupacionales, es que van a tener claramente definido de qué hablamos cuando hablamos de una política social, por qué le llamamos política social y no pública, y cuál es la diferencia entre los programas sociales y las políticas sociales, ¿sí? Eso es mi propósito, mi objetivo con esta sesión de trabajo empleado. Lo primero, entonces, el concepto. Una política social es una intervención deliberada. Cuando yo digo deliberada, digo que es pensada, no es casual, ¿sí? Bueno, quienes trabajamos en esta línea pensamos que finalmente nada es casual, todo está pensado, todo responde a una lógica. Pero aquí, en este ámbito, especialmente, es una intervención deliberada del Estado para retribuir recursos para redistribuir recursos entre sus ciudadanos con el propósito de alcanzar un objetivo de bienestar. Es decir, es una acción pensada, planificada, que tiene como propósito eh, una redistribución no solo de recursos monetarios, habla de recursos, de manera de que todas las personas que se consideran ciudadanas y ciudadanos obtengan bienestar. Esta es una conceptualización no de Chile, es una conceptualización de la CEPAL que aplica para un territorio amplio, ¿no? La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es un organismo técnico que justamente estudia estos temas, ¿ya? Y este concepto de la política social tiene dos ámbitos por así decirlo, no son solamente prácticos, ¿no? Son también conceptuales. Busca, o dos objetivos, busca materializar explícitamente derechos sociales y económicos de los ciudadanos, es decir, busca que haya en lo concreto cambios que apunten al bienestar en algunos ámbitos definidos como
materias de las políticas sociales. ¿Cuáles son estas? Las que más transversalmente cruzan América Latina y el Caribe, y también en el resto del mundo, pero con un foco distinto: salud, educación, vivienda, en algunos casos, en la mayoría de ellos, la protección social, ¿sí?, que tiene que ver con el ámbito de las pensiones, y el cuidado de la población más vulnerable, ¿sí? Pero en términos, estos ámbitos de aplicación y la forma en que el Estado va a procurar esta intervención cambia de país en país, cambia entre continentes principalmente, pero hay algunos ejes que se mantienen. Salud, educación y vivienda son los más comunes, pero pueden sumarse otros. En nuestro país se incluyen pensiones, además de esto, población vulnerable, y eso, más salud, educación, vivienda. Entonces, las políticas sociales en sí mismas, como estrategia, busca materializar, es decir, ver el derecho social y económico, que si no lo materializamos queda en la esfera de una declaración, queda como una cosa media romántica, ¿no? Es decir, todas las personas tienen derecho a un bienestar económico. Ya, pero ¿cómo lo materializamos? ¿Sí? ¿Cómo lo vemos ese bienestar económico? Entonces, la lógica de las políticas sociales lo que busca es materializar explícitamente estos derechos sociales y económicos de los ciudadanos en estos terrenos, y además busca reducir niveles de exclusión, las condiciones de vulnerabilidad y riesgo social al que están expuestos grupos particulares de la población. Y aquí uno de los principales problemas del concepto de políticas sociales, ¿no? Tiene un foco particular en la focalización, está focalizada hacia un grupo de la población, no hacia la totalidad de la población. Y que tiene que ver con la noción de vulnerabilidad, que no sé si ya lo vieron con Juan, si no lo van a ver por ahí. La noción de vulnerabilidad entendida como esa condición de fragilidad, ¿no? La población vulnerable, las condiciones de vulnerabilidad, son aquellas que hablan de un grupo, un segmento de la población que es frágil, ¿sí? Que no necesariamente está en situación de exclusión, pero está muy cerquita de la exclusión, o de la marginación, o de la pobreza, ¿no? Muy frágil, es decir, es ese grupo de personas que si les cambiamos bruscamente por una enfermedad catastrofal, por un accidente, por la pérdida del empleo, se quedan desprovistos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la población vulnerable es aquella que mantiene una fuente de ingreso no permanente, no estable, y que si en algún minuto queda sin empleo, que es algo que puede ocurrir, pasa automáticamente de ser, por ejemplo, no pobre a pobre, ¿ya? Eso es vulnerabilidad. Entonces, la política social, reiteramos aquí, por favor, me comentan si queda algún pendiente, la vamos a entender como una intervención del Estado, ¿sí?, para redistribuir recursos entre, supuestamente por la definición, todos los ciudadanos, con el propósito de alcanzar bienestar. Y se operativiza a través de dos ámbitos: materializar explícitamente derechos sociales y económicos de los ciudadanos, que cambian dependiendo de los territorios, países, y reducir niveles de exclusión, las condiciones de vulnerabilidad y riesgo social. ¿Estamos bien hasta ahí? Uno de los problemas que el concepto ha tenido históricamente es que se entiende la política social de una mala manera. Fíjense ustedes, seguramente han visto esta foto. Muchas veces se ha interpretado, y esta interpretación tampoco es casual, responde a una lógica de cuestionamiento político, ideológico, ¿no? Se ha interpretado que la política social tiende a tratar a las personas de esta manera que muestra esta foto, ¿no? Como una limosna. Esta foto muestra a una familia y a una persona que aparentemente le está dejando dinero aquí en el
sombrero, ¿no? Es una foto que habla como del... perfecto. De mendigar, ¿no? De recibir limosna. Esa es la noción que grafica esta foto y muchos cuestionamientos, muchas perspectivas ideológicas, políticas, hablan de que la política social corre el riesgo de ser finalmente una caridad. Exactamente, caridad. Paula habla del concepto perfecto. Y otro tema que también se suele esgrimir cuando uno habla de la importancia de la política social, tiene que ver con esta imagen, ¿no? Fíjese, esta es una municipalidad donde hay dos puertas. Una puerta dice bolsa de empleo, y hay un sujeto esperando hacer el trámite para conseguir trabajo, y otra fila mucho más grande que habla de planes sociales, ¿sí? Entonces, esta foto también grafica una postura muy, muy crítica y errónea de la noción de la política social. La política social no es per se una estrategia asistencialista ni clientelista, ¿sí? No es eso. Ese es un mal uso de la noción de política social. Es Consulta, Carmen, posible, dime. al respecto de esto, a propósito del momento histórico que estamos viviendo como sociedad, desde tu experiencia y comprensión, qué relación tiene la implementación de una política social respecto, por ejemplo, del orden constitucional de un país? A propósito de la subsidiariedad, ¿no? Eso, relacionado con, ¿no es cierto?, las disposiciones constitucionales de Chile. Exactamente, tiene todo que ver. De hecho, la política social se desprende desde el modelo de Estado que decidimos tener, ¿sí? Como sociedad. Por lo tanto, dependiendo de las características del Estado, es el tipo de política social y es el foco al que le vamos a poner a la política social. Esta discusión, estas fotos no es política social. Estas son estrategias asistencialistas, clientelistas, que buscan resolver incendios. Cuando dicen por ahí apagar incendios, esto no quiere decir que no exista. Esto existe y esto también existe, pero esto no es política social. Esto que hace este señor acá no responde a una lógica. Esto es una actitud caritativa que responde a otra lógica de explicación que también se vincula con lo social, pero no es una política. El Estado no ha de hacer esto, ni el Estado ha de hacer esto, ¿sí? Ni la gente en general responde a esto. Una crítica muy, muy conocida y que hemos escuchado todavía de parte de la derecha política más dura en nuestro país, habla de esto, ¿no? Es así como, la gente lo quiere todo y lo quiere todo gratis, ¿no? Y por eso estamos como estamos. Y nuestro problema y el estallido social de octubre del 2019 es porque el problema es que la gente lo quiere todo y lo quiere todo gratis a costa del Estado. No, esa no es la lógica, eso tampoco es una política social. Aquí dice Nicolás, dice, al igual que los bonos que dan desde el gobierno y no solucionan el problema de raíz. La lógica tiene que ver con el modelo de Estado, y ahora lo vamos a ver. De lo que yo hablo, de lo que habla la CEPAL cuando hablamos de política social, hablamos de una política social basada en derechos, ¿sí? Eso requiere que un modelo de Estado defina cuáles son los derechos mínimos a los cuales todas las personas estamos afectos. Tendemos erróneamente a pensar que la política social es la política que aplica para los pobres, ¿sí? Y eso no es así. La política social es un concepto que tiene que ver con la ciudadanía, que por el solo hecho de ser ciudadanos tenemos derecho al respeto de ciertos derechos que son universales. Una dicotomía Una, respecto de esto, disculpa que puede ¿sí? ejemplificarlo, es por ejemplo el programa de protección universal a la niñez y la infancia, que es Chile Crece Contigo, que solamente está disponible para las personas que están en FONASA, y que es una tremenda Exactamente. herramienta de apoyo para la primera infancia. Pero las personas que están en ISAPRE no tienen esa posibilidad. Está focalizado, no es universal. Exactamente. Miren, les voy a mostrar. Esta foto seguramente lo han visto, ¿no? Esta foto es muy conocida, se ocupa para explicar distintas cosas. Desde la justicia, desde el derecho, la política social es entendida así.
como un derecho a recibir transferencias y servicios que tiene la ciudadanía y no la clase. No tiene que ver con un estatus laboral de empleo o de ingresos, ¿sí? Es en calidad de ser ciudadano que uno debe apelar a la cobertura y a la protección del Estado con respecto a ciertos derechos mínimos. Y no por el hecho de tener más o menos recursos, mejor o peor empleo, te hace más beneficiario de un derecho social básico, ¿sí? Por eso es que lo interesante del gran proceso histórico al que vamos a entrar pronto, o que ya entramos, ¿no?, a partir del domingo pasado, es definir cuáles son nuestros derechos mínimos, aquellos que no están supeditados a la cantidad de dinero que yo gano, ¿sí? Sino que son mínimos, mínimos garantizados. Y ahí está la gran discusión del tema de la salud. ¿Es la salud un derecho mínimo garantizado? Yo considero que sí. Y luego de ahí, ¿cuál más? ¿No? Esta foto, yo les decía, se ocupa para distintos elementos, ¿no? Para hablar, por ejemplo, del concepto de equidad. La igualdad versus la equidad. La igualdad que tiene que ver con distribuirle, este es un partido de béisbol, que tiene aquí una muralla, ¿no? Que no impide, que impide que la altura de esta muralla impide que el sujetito vea el partido de béisbol. Además, este sujetito es chiquitito y probablemente es menor en edad. Entonces, una política de igualdad eminentemente centrada en distribuirle lo mismo a todos, deja a este sujetito en igual condición de desventaja con respecto a estos otros, que gracias a su potencial personal, que es su altura, logran ver el partido. La equidad, entonces, tiene que ver con la distribución diferenciada dentro de un cuerpo de ciudadanos de objeto de que todos logren ver el partido, ¿sí? Los derechos básicos mínimos tienen que ver con otra lógica. Estos cajoncitos, queridos futuros terapeutas ocupacionales, son los bonos. Son los bonos, son los subsidios, etc. Una política, un Estado centrado en derechos básicos, ¿qué es lo que hacen, creen ustedes, con respecto a esta misma foto y usándolo como metáfora de lo que estamos hablando? ¿Qué habría que hacer para resolver el problema para todos? ¿Qué se les ocurre? ¿Ponemos más cajones? ¿Ponemos más bonos? Sacar la pandereta, perfecto. O bajarle, ¿no? Bajarle el tamaño a la pandereta. Es decir, establecer un mínimo, un derecho básico mínimo. ¿Ya? No sé si se entiende de alguna manera la metáfora. ¿Escucha por ahí un micrófono, Juan? No, alguien más quizás activó micrófono. Habremos Ya algo. saben ya que nos interrumpen nomás. Miren, este video, necesito probar el audio. Este es un video pequeñito que explica lo que estábamos comentando al inicio. Ya. Las principales características y el migrar de un Estado, cuando hablamos de Estado, hablamos de esta estructura social que se hace cargo de un grupo de ciudadanos y que no se llama gobierno, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Los Estados es aquello que los gobiernos son grupos de personas que administran un país de manera temporal, ¿no? Temporal y, ¿cómo podríamos decirlo? Y que van a ir rotando, ¿cierto? Temporal, exactamente. El Estado es aquello que se administra y por lo tanto que va a subsistir más allá de los gobiernos de turno. Por eso se llama de los gobiernos de turno, ¿sí? Así como casi un poco peyorativamente, ¿no? El gobierno de turno. En cambio, el Estado persiste. Los modelos de Estado dependen de circunstancias sociopolíticas, históricas mucho mayores. También tiene que ver con lógica de los territorios. América Latina, Europa, definen, y ni siquiera los definen, sino que de alguna manera, son como los paradigmas. Ustedes que ya pasaron por epistemología, definir un tipo de estado es igual que el paradigma. Nadie dice, es como de ahora en adelante, vamos a estar en un paradigma, no sé, ¿en cuál estamos ahora, Juan?
por favor, sóplame. Hoy día, posmoderno. ¿Sí? En un paradigma como posmoderno, ¿no? Nadie lo dijo. Dependiendo del autor realmente, pero posmoderno podríamos llegar a una... Entonces los estados también son, los modelos de estados son procesos muy lentos que están anclados en la historia de los territorios y que no es que de un día en adelante, digamos, hemos transitado de un estado de bienestar a un estado neoliberal, que es el que tenemos ahora, desde la perspectiva económica. Y queremos nuevamente recuperar algunas facetas del estado antiguo de bienestar. No, no es así. De hecho, generalmente lo que ocurre en la sociedad es que se producen ciertos procesos y eso va encasillándonos en un modelo de Estado, ¿ya? Este video muestra un poco las principales características que me parecen, con las que yo concuerdo, que muestran el, la transición entre los antiguos estados de bienestar que en América Latina se dieron en los años 60, 70, post-revolución cubana, y antes de todas las golpes de Estado que en América Latina desmantelaron justamente el estado de bienestar para instalar uno neoliberal. Algunos más radicales como el nuestro, otros más livianos como el que se dio en Brasil y en Argentina, por ejemplo, que como fueron más livianos han permitido revertirlo, pero a nosotros no lo hemos podido dar vuelta, ¿ya? Entonces les muestro, por favor me dicen si se escucha bien. Ya, te confirmo. No, yo por lo menos no tengo audio. No sé si el curso, chiquillos, si pueden confirmar a través de chat. No, no se escucha. No, profe, no se escucha nada. No. Ya, Voy. Compartir sonido en la computadora. Ahí va de nuevo. a ver. El capitalismo, desde sus inicios, ha presentado distintas fases a lo largo de Ahí su sí. historia. En líneas generales, siempre fue de expansión, pero también ha tenido retracciones. Cada una de estas fases o etapas se caracterizó por una determinada forma de producción y organización del trabajo, relacionados con avances científicos y tecnológicos. Pero el capitalismo siempre estuvo acompañado por medidas que dependían del tipo de Estado que las concede, según sus intereses y proyecciones a mediano y a largo plazo. Entonces, bajo este contexto, podemos mencionar dos modelos de Estado muy diferentes entre sí que acompañaron y acompañan al capitalismo en su modo de producción y desarrollo. El primero de los modelos es conocido como estado de bienestar y el segundo, estado neoliberal. Vamos a mencionar algunas de sus características principales para comprender cómo funciona la economía bajo estos dos modelos. Empecemos por el estado de bienestar o estado benefactor, el cual fue inspirado en las ideas de este señor, John Keynes, que era un economista inglés que proponía la intervención del Estado como regulador del sistema económico. El Estado entonces se convierte en el actor institucional más importante desde el punto de vista económico y en consecuencia también en lo social. Entre las principales medidas que se tomaron a través de sus políticas públicas podemos mencionar a través de imágenes que nos representen esas medidas. Por ejemplo, la modernización y desarrollo industrial, el bienestar social, la generación de empleos públicos y su mantenimiento, el desarrollo de infraestructura a través de caminos y empresas energéticas, por ejemplo, como vamos viendo en estas imágenes que estuvimos mostrando. Ahora, en contrapartida con este modelo, vamos a encontrar al Estado neoliberal, el cual es la antítesis del Estado benefactor. El Estado pierde el rol protagónico y deja de invertir y de intervenir directamente en la economía, abandonando su rol benefactor. El mercado es el que regula las actividades económicas y el Estado solo controla el funcionamiento de los servicios y algunas actividades básicas. Como características principales podemos decir que
Se privatizan empresas y servicios públicos. Se reduce el empleo público para bajar, obviamente, el gasto. El Estado incentiva la inversión extranjera a través de las empresas multinacionales, como hemos trabajado en videos anteriores de educatina.com, y a la competencia en los mercados. También se descentraliza de responsabilidades y funciones en niveles inferiores de gobierno. A partir de la década del 70, el mundo comenzó a cambiar, adaptándose a las nuevas formas de producción y de desarrollo industrial, generándose el modelo post-fordista o toyotista, que trabajamos también en videos anteriores, ya que el modelo fordista quedó obsoleto y el Estado benefactor que acuñaba este modelo también. Solo las grandes potencias mantienen un equilibrio entre ambas formas de Estado, pero la globalización genera más desigualdades que oportunidades. Por eso los países periféricos son los más perjudicados, ya que necesitan del modelo neoliberal para sobrevivir en este mundo globalizado. Te invito a complementar este tema con otros videos en educatina.com y afianzar sus conceptos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con todo lo que plantea aquí la señorita de Educatina o no? ¿O algo les hizo ruido? ¿Cómo lo logran las potencias mundiales encontrar un equilibrio? Porque tienen menos desigualdades de base. Aquí, por eso dejé detenido el video, Romina, porque aquí yo creo que el resumen que aquí la persona que narra esta historia está súper bien, pero efectivamente en esta última imagen hay un gran problema. Los países periféricos no necesitan un estado de neoliberal per se, ¿sí? Supuestamente, en la lógica de los análisis internacionales, las potencias han podido efectivamente mantener un equilibrio entre los dos modelos de Estado gracias a que tienen menos desigualdades. Y aquí hay una pequeña interpretación que puede someterse a discusión, ¿no? Sí. ¿Cierto? Efectivamente tienen menos desigualdades, pero también tiene que ver con que sus modelos económicos se han apoyado históricamente mucho en los países periféricos. Exacto. ¿Sí? Los países desarrollados no han generado, aquí Paula dice, elaboran productos por lo que la extracción de materias primas son sacadas de exacto. La exposición de, si nosotros miramos el mundo se tiende a dividir en dos grandes, bueno, en tres grandes grupos, ¿no? De acuerdo a estos modelos de la CEPAL, por ejemplo. Los países centrales, que son aquellos además que los países ricos, los países centrales, las potencias, los países que están en la OCDE. Nosotros estamos en la OCDE, pero imagínense que nos estamos cayendo de la OCDE, ¿no? Somos los más malos de la OCDE en casi todos los indicadores, y yo no sé en qué parte pestañamos y estamos dentro de la OCDE. Estamos en la vulnerabilidad de la OCDE. Somos peor que la vulnerabilidad de la OCDE, somos un error del sistema, creo yo. Y espero que después de esta pandemia mundial todos estos indicadores se revisen, porque nuestros indicadores de desarrollo nos hacen un daño al estar en la OCDE, nos agrupan dentro de los países, nos agrupan acá como una potencia, ¿no? Casi como una potencia. De esa manera nos merman las posibilidades de desarrollo que pudiéramos tener como reconociéndonos como un país periférico. Claro. Entonces, el mundo se divide en esto, ¿no? Los países centrales, los grandes potencias, los países periféricos, que somos todos aquellos que estamos, para otros lenguajes, en vías de desarrollo. Y luego están los países que están subdesarrollados prácticamente, donde se ubican algunos países centroamericanos y África. Entonces, lo que generalmente ha ocurrido es que efectivamente las grandes potencias tienen menos desigualdades por una historia que está plagada de situaciones de apoyo en los países periféricos. Como bien comentaba Paula, el tema del extractivismo, el tema de las grandes empresas contaminantes que no se instalan en las grandes potencias, en los países grandes potencias, sino que se han instalado históricamente en los periféricos, y desde ahí
sustentan efectivamente un modelo con menores desigualdades. Entonces, solo ojo con eso, ¿no? Cuando uno ve estos videos hay que buscarle también, yo lo comparto en la explicación, pero no lo comparto en esta proyección. Los países periféricos no necesitamos un modelo neoliberal. No es eso lo que nos ha permitido es ser más periféricos aún, ¿no? Porque nos han perpetuado esta diferenciación de clases dentro del equilibrio mundial, como le llaman ellos, ¿no? Pero desde ese punto de Bueno, esa es mi vista, opinión. como política social, sería interesante visualizar elementos para fomentar precisamente la movilidad social desde el punto de vista de la ciencia, tecnología e innovación, que como Exacto. país periférico no está sustentada y tiene un PIB, particularmente en Chile, que es irrisorio. Y claro, con lo que comentan los estudiantes también relacionados precisamente, y citando a Galeano, en que un país rico en recursos naturales difícilmente va a alcanzar el desarrollo, ¿no? Ningún país rico en recursos naturales, de hecho, lo es. Y eso tiene una consecuencia y precisamente está imbricada en este proceso globalizante. Exacto, porque nos hace de alguna manera, a pesar de nuestra riqueza, ser vulnerables. Claro. Ayer escuché en una radio, ojo, al profesor José Massa, ustedes seguramente lo conocen, Premio Nacional de Física. Yo soy gran admiradora de él, y él decía, lo más malo que le ha pasado a Chile es tener recursos naturales, ser tan rico en recursos naturales. Ha impedido que nos desarrollemos que nuestro Estado se desarrolle una industria, por ejemplo, ¿no? Que focalice el bienestar social en la lógica del empleo digno. Porque el empleo para nosotros es eminentemente extractivista, es extraer nuestros recursos naturales para vender a un mejor precio. Y no hemos desarrollado nuestro potencial creador al interior, ¿no? Me pareció interesante. Sí, el chat está absolutamente en llamas y está súper bien eso. Aquí dan ejemplo de los salmones, del acceso al agua, respecto de la sequía que existen también en la zona central, un poco aporto el tema de las paltas, por ejemplo, el monocultivo de paltas, el monocultivo también de pinos y eucalipto, que está a propósito de la industria maderera, que exporta un gran porcentaje a Europa, ni siquiera a Estados Unidos, a Europa y China. Entonces, ahí, Carmen, ¿cuál es tu opinión respecto, por ejemplo, de estas políticas relacionadas con que Frei en su gobierno posibilitó a propósito de los viajes que tenía y que se caricaturizaban en ese tiempo estos tratados de libre comercio? Ahí también algo, ¿no? Cuando Chile transitó, cuando se terminó la dictadura y pasamos a la postdictadura, el estado de la finanza fue deplorable, ¿no? Y uno de los pilares del gobierno de Patricio Aylwin y luego de Frei Montalva fue proyectar el país y vender el país. Vender el país me refiero a transformarse en un espacio de buenos negocios, ¿no? Se había dejado instaladas las bases de un Estado liberal y lo que por lo tanto los 10 primeros años de los gobiernos de la postdictadura hicieron fue profundizar el modelo al promocionarnos como un país estable que había recuperado la democracia, comillas democracia, de manera pacífica, que era un país rico en recursos naturales, que era estable política y socialmente, y civilizado, porque no nos habíamos agarrado escopetazos como en otros países para recuperar la democracia, y por lo tanto éramos un país abierto a la inversión. Entonces, eso es parte del modelo neoliberal, lo mostraba el video, ¿no? Abrir las fronteras hacia la llegada de emprendimientos, negocios, está todo de la mano, ¿no? Los modelos de Estado y las políticas macroeconómicas terminan siendo un enjuague tan perfecto, es como un puzzle tan bien armado, porque claro, yo abro la frontera, las inversiones extranjeras llegan, aumenta la empleabilidad, por lo tanto permaneces, te muestras como un país con mejores números, pero otra cosa es el tipo de salario, las condiciones de empleabilidad o los daños al ecosistema que nos genera a nosotros. Es decir, hay solo una preocupación, ¿no? Es como todo lo vale, las zonas de sacrificio parten definir territorios que son de sacrificio, parten en esta época, porque es necesario generar ese tipo de empresa, ¿no? Ese tipo de industria, no otra, ese.
tipo que es el que más genera daños, por ejemplo, en los ecosistemas. Pero eso no es casual, eso es porque los modelos económicos neoliberales ponen, ¿cómo se dice? No focalizan, priorizan sobre ciertos ejes, y uno de ellos es abrir la frontera a los negocios. Entonces todo vale, finalmente. Y la consecuencia de eso, y aquí es por esto que es importante entender esto bien macro para entender lo micro. Cuando nosotros estamos en un estado neoliberal que potencia esta entrada, este negocio, el tipo de empleo, de salario, la calidad de vida, las condiciones de vida de la gente baja muchísimo, ¿no? El Estado aparece como un organismo regulador de las condiciones que van a ejecutar el privado. En otro esquema podríamos decir que el poder del Estado disminuye y el poder del mercado aumenta. En este aumento sí, le doy, pero un minutito, el poder del Estado, del poder del mercado aumenta, y en esa desventaja el rol del Estado pasa a ser regulador de esto otro. La política social pasa a cubrir, por lo tanto, en un Estado, en un modelo de Estado neoliberal, las consecuencias de estos tamaños inequitativos. En Europa lo que ocurre es que Estado y mercado tienen más o menos el mismo tamaño. Por lo tanto, las políticas sociales en Europa son distintas, porque las necesidades sociales de la población son distintas. En un modelo de Estado neoliberal como el nuestro, el Estado, el mercado ha crecido a tal tamaño que el Estado debe dedicarse a cubrir lo que el mercado no le importa. Claro. ¿Sí? ¿Quién me estaba hablando? Perdón que lo haya Nicolás, Nicolás. o sea, yo igual creo que esto del Estado neoliberal propicia, por ejemplo, acá en Chile, que se produzcan este tipo como de colusiones quizás a grandes empresas, y también el tema de que, claro, pueden ponerse de acuerdo prácticamente ellos en establecer el sueldo mínimo, cosa que no debería hacer. Exactamente. Entonces, como que automáticamente baja la calidad de vida de las personas. El Estado adquiere un rol casi eminentemente supervigilante de lo que ocurre al interior del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en nuestro país a una fiscalía económica persiguiendo los casos de colusión y aplicando unas multas que son ridículas, ¿no? Como los 7.000 pesos que nos pagaron por la colusión del papel higiénico, ¿se acuerdan? Sí. Bien, eso es una compensación ridícula que el Estado logró gestar a través de su poder judicial para tratar de mediar en un conflicto que era eminentemente entre la empresa privada. Eso fue la mejor prueba de un Estado que no es capaz de regular los precios que nos venden, a los que nos venden las cosas. No tenemos ninguna industria, tenemos mucha industria que extrae la madera y que genera celulosa, pero no nos fabrica papel higiénico. Entonces, queda una empresa pública que nos produzca papel higiénico, son privadas. Sí, pues en el fondo queda todo sometido a la ley de la oferta y la demanda nomás, básicamente, y a las colusiones de... Exactamente, y el Estado con un rol supervigilante de eso. Entonces cuando descubrimos la colusión entre las empresas privadas sobre el papel higiénico, lo que gestiona después de muchísimos años la Fiscalía Económica es una compensación. Y ahí están nuestros 7.000 pesos ahorrados todavía en la cuenta de ahorro para ver. ¿Sí? Ya. Estos elementos también nos sirven para poder visualizar y también como para poder hacer carne desde nuestra propia experiencia sobre estos mitos que son las máximas también neoliberales, respecto, por ejemplo, de que el mercado se regula solo. Lo hemos visto ya en los últimos 10 años a propósito de las distintas crisis que como países hemos pasado, y el mercado no se regula solo, se regula, pero se regula para los intereses del mercado, no para los intereses de la sociedad. Entonces ahí es donde un poco la máxima neoliberal respecto de precisamente que el mercado se regula en función de las necesidades de la población, la podemos ver como una falsedad, porque no es así. Ahora, eso tiene una contraindicancia precisamente desde los puntos de vista económicos, estandarizados, y todos los números que se establecen a propósito de los indicadores de Octe que tú hablas, Carlos. Y ahí está un poco la dicotomía, ¿no? Lo que nosotros vivimos respecto de lo que se establece como un promedio, como una verdad, lo escuchamos de José Piñera respecto a la AFP, lo hemos escuchado desde los distintos personeros de gobierno respecto a nuestra calidad de vida, pero en el concreto, en el Vox Populi, estamos
en una situación, ¿no es cierto?, de vulneración, de vulnerabilidad y constante, que esta pandemia particularmente también ha develado y ha mostrado. Y pues, de manera desgarradora. Sí, eso. Ahora bien, tenemos claro entonces y que en un modelo de estado de bienestar el rol del Estado es de protector de ciertos derechos universales mínimos que están en el piso, en el piso, ¿no? Es como decir, esto es incuestionable, ¿sí? El derecho a la salud, por ejemplo, el Estado debe tener un rol protector de la salud de su población. No, de ahí para arriba empecemos a negociar qué tanto protege el Estado. En un Estado neoliberal, por ejemplo, lo que pasa con la política social es que transita de la universalidad a la focalización, ¿ya? La focalización es esa política social que ubica dentro de todo el universo de ciudadanos a quienes lo necesitan. Y esto no está mal, evidentemente, pero parte de la base que dejó desprotegido, ¿sí? Parte de la base que cada ciudadano, a partir de sus recursos, de su potencial individual, satisface sus necesidades básicas, pero hay un grupo de ciudadanos que no alcanza a satisfacer sus necesidades básicas y en eso focaliza la política social, la ayuda. Pero el cuidado de nosotros mismos en un Estado neoliberal no es parte del Estado, es parte de nosotros mismos. Nosotros mismos, y vamos a ir aquí entrando al tema de la salud, ¿no? El Estado es quien de alguna manera nos provee las condiciones para que nosotros con nuestro recurso y con nuestro capital definamos qué tipo de salud queremos y podemos pagarnos, ¿sí? Nos da derecho a elegir si queremos estar en FONASA, si podemos pagar un seguro de salud privado, un complemento, etcétera, etcétera, ¿sí? En cambio, y cuando la gente, en un Estado neoliberal, la gente no alcanzó, quedó desprovisto de la posibilidad de cuidarse a sí mismo, ¿sí? Entonces aparece el Estado y focaliza en ese sujeto que quedó sin poder cuidar de sí mismo, ¿ya? Y la diferencia entonces está en que los estados de bienestar trabajan en la lógica de la universalidad, de los derechos mínimos, que son para todos lo mismo, y de ahí para arriba construye la diferencia, pero abajo estamos todos igual. En un estado de bienestar, en un estado neoliberal, la política social pasa a ser, en el mejor de los casos, una enumeración de programas y acciones orientadas a compensar o mitigar el impacto de la reforma económica y del Estado. Lo social es un aditamento. Un aditamento es como el aliño de la ensalada, no la ensalada. Como el saborizante del jugo, no el jugo. Es como la stevia del té o el azúcar del té, no el té. Un aditamento, lo social es un complemento, algo chiquitito, de la reforma de la economía y del Estado. Lo social es un aditamento de lo económico. En un Estado, en un modelo de Estado neoliberal, lo que importa es lo económico. Y que con lo económico la gente pueda cuidarse a sí mismo. ¿Sí? Cuando la gente no puede cuidarse a sí mismo, aparece lo social para suplir a esas personas, focalizando en quienes están desprotegidos. Sí. Y un poco ahora, ¿sí? respecto de esto, también cuando este aditamento también se articula a partir también de la estructuración de empresas sociales y de la privatización precisamente del... O sea, todo está dado precisamente para favorecer el economicismo y el desarrollo de posibilidades de articulación de empresas que permitan el lucro. Bueno, para lo social no está no constituido el lucro, pero, por ejemplo, hay empresas, grandes empresas que forman fundaciones, forman organizaciones, precisamente como para seguir y tener, ¿no es cierto?, un flujo de dinero constante respecto a las actividades que establecen. Hay varias preguntas, exacto, Carmen, en el chat. Nicolás, ¿ya?, respecto a lo que tú hablabas, preguntaba en qué países podrían ser un ejemplo respecto de estado de bienestar. Habla de Alemania. No sé si tú sabes de algo respecto a eso, y Paula también habla sobre los modelos de salud de Beveridge o Bismarck, ¿no? Algo así, sí. Sí, eso que comenta Paula, que son modelos de salud que se levantan a partir de efectivamente estados de estado más
equitativos, efectivamente. Entonces, no son muy aplicables a nosotros, y esto se condice con la pregunta inicial. Yo no soy muy partidaria de mirar modelos europeos para pensar en nuestros sistemas de protección social y en nuestra política social, principalmente porque, como lo decíamos antes, no tenemos las mismas condiciones que tiene Europa. No somos Europa. Por eso es que es un problema cuando decimos los modelos educativos de Finlandia, y ahí es como hasta ahí, es como, pero pucha, ¿qué nos falta para ser Finlandia? ¿No? Entonces, o el modelo de salud inglés, que creo que es muy bueno, pero pucha, también nos falta un montón de otras cosas para poder pensar como una sociedad inglesa, ¿no? Yo miraría modelos, yo creo que hay modelos latinoamericanos que en condiciones similares a las de nosotros han hecho ejercicios muy interesantes. Brasil, con el Sistema Único de Salud, obviamente estoy hablando de Brasil antes de Bolsonaro, logró implementar un Sistema Único de Salud universal. Uruguay, en el plano de las políticas sociales, es un ejemplo que se ha levantado a partir de un programa político y social que levantó el partido y los gobiernos que encabezó Pepe Mujica, y que venía desde antes, y que también pasó por circunstancias sociohistóricas similares a las nuestras, que es un país chiquito, que también vive de la venta de ganado. Uruguay es un país sumamente interesante, porque a pesar de todas esas condiciones, ha podido desarrollar una política social muy interesante, un sistema de protección social muy interesante. Miraría eso, miraría como esos casos. Miraría el caso de Argentina también, con todos los problemas de estabilidad económica que tiene Argentina, que tiene otros motivos, ha podido desarrollar también un sistema de protección social muy político, que fueron todo lo que establecieron los Kirchner, que también tiene algunas cosas interesantes, desde mi perspectiva. No todo, pero sí. Yo quería solamente decir que yo preguntaba esto como un modo así como para tener un ejemplo en la cabeza de qué más o menos funciona en el equilibrio, pero no así como para compararnos, De en acuerdo, realidad. de acuerdo, sí. Yo creo que los modelos, lo que han desarrollado los países europeos, efectivamente, muchos de ellos tienen equilibrio, a pesar de que la última crisis económica mundial ha puesto en cuestión todo el sistema de protección para las personas mayores, por ejemplo, que ya es un tema que yo trabajo más explícitamente, y los sistemas de reparto para las pensiones, ¿ah? O sea, tampoco es que yo no lo he revisado, estoy en eso, en un trabajo de investigación más en detalle, pero los sistemas en donde, a ver, la vejez en general es una situación demográfica que nos está poniendo en tambaleo a todos. Ningún país estaba muy preparado para ver lo que actualmente está haciendo la vejez, en términos no solo de las necesidades, sino que del número, ¿no? Todos los países estamos envejeciendo, algunos más rápidos que otros. Entonces, los modelos de protección social que son europeos y que tienen a los abuelos súper bien, po. O sea, el otro día lo comentaba, el sistema de protección social para la vejez en Europa consiste en proveer a las familias de cuidadores domiciliarios pagados por el Estado. Esa es la política social para personas mayores en Europa, en varios países de Europa. Para nosotros, la protección social de la vejez en Chile tiene que ver con que la gente tenga comida, pueda pagar la cuenta del agua y la luz. Entonces los parámetros de que estamos hablando de protección social son harto disparados, porque en Europa la gente llega a la edad de jubilación con una pensión, con un ingreso mucho más estable, y además lo que está subsidiado es ciertos servicios básicos, ¿sí? Entonces, hay varios países, no en todos, pero hay varios países europeos donde la política social para personas mayores, la protección social para las personas mayores, tiene que ver con que las familias, cuando ese viejo y esa vieja tienen que quedarse en la casa y no pueden salir más, con que alguien los cuide, pagado, con un sueldo. Entonces, eso es harto distinto a lo que nos pasa acá, cuando la protección social para la vejez tiene que ser
desde que tengan dinero para pagar la luz, el agua y el gas, porque no les alcanza, ¿no? Entonces, son parámetros totalmente distintos. Pero yo invitaría a mirar dentro de nuestro territorio la política social de Uruguay, la de salud de Brasil, pre-Bolsonaro, y algunos elementos de protección social en Argentina. Ahora, si les parece, Juan, avanzo unos minutitos más y damos una última ronda de preguntas, ¿te parece? Sí, perfecto. Vale. ¿Cuáles son los problemas de la focalización? Porque alguien puede decir, pero ¿cuál es el problema que le den a los que están más pobres lo que necesitan? Ninguno. ¿Sí? El problema no es la focalización, el problema es que en la focalización se pierde la universalidad. ¿Sí? La focalización lo que hace finalmente es legitimar la exclusión social, ¿sí? Establece una estrategia, una solución para aquellos que están excluidos. Entonces, como la pobreza, por ejemplo, tiene una estrategia de focalización, o sea, la política de focalización en la pobreza y en la extrema pobreza termina legitimando la exclusión, en vez de que pensemos y trabajemos sobre la idea de qué habría que hacer para que ese no llegue a estar excluido, ¿sí? En vez de estar alimentando esa exclusión que básicamente se transforma en la estrategia de administración de la pobreza, ¿no? En muchos países lo que finalmente terminamos haciendo es administrar una población pobre para que no sea tan pobre, o para que no es como cuando en los principales caminos que cuando uno llega de los aeropuertos y hay rutas que te acercan a la ciudad, escapemos de aquí, saquemos estos campamentos que están en el camino del aeropuerto, porque nos muestra la precarización de la ciudad, nos muestra la parte fea. Eso no es casual, los caminos desde los aeropuertos tienen que ser bonitos, porque es la entrada de los visitantes al país. Tiene muchos problemas la lógica de la focalización como única estrategia de resolver, ¿ya? Y aquí voy a dejarles solamente enunciado lo que después les grabo en un videito corto para complementar la clase y no incumplir el tema de los tiempos, porque siempre me paso. Con estos temas es difícil. Sí. En Chile, ¿cuál es el diagnóstico en Chile con respecto a la situación de las políticas sociales? Nosotros tenemos una mejora progresiva de la situación de salud de la población y una disminución sostenida de la inequidad social y la pobreza. Nuestras encuestas, la CACEN principalmente, la encuesta de caracterización socioeconómica, indica que Chile es un país cada vez menos pobre y que la gente goza cada vez de mejor salud, ¿sí? Y que nuestra principal tarea pendiente es la brecha que se establece por la inequidad de ingresos. Ese es nuestro problema. Este es el diagnóstico del Estado con respecto a Chile. Este último diagnóstico se levanta, pensemos que la última encuesta que tenemos con datos sobre lo económico y lo social en Chile es del año 2017. Hay que ver qué va a pasar con los datos que se levanten después de la crisis social del 2019 y de la crisis sanitaria de ahora que estamos viviendo. Pero aún así, hasta el 2017 ya parecía un chiste, Nicolás. Estoy retomando ahí porque esto no es tan así, ¿no? Ahora, sobre este escenario, Chile levanta una estrategia con políticas sociales que se centran y que intentan mantener un balance entre las políticas públicas pro crecimiento y redistributivas, es decir, avanzar en la línea de que seamos un país más sólido económicamente, creciendo, y implementar políticas redistributivas en el sentido de focalizar en la población más desventajosa apoyo social económico, ¿ya? Se supone que, esta es la versión oficial, ¿no? Se supone que buscamos un equilibrio, un balance entre el enfoque universal y no solo el de riesgo o el de focalización. Ese es el discurso inicial. Y ahí también se busca un balance entre políticas sectoriales centradas en garantía a todos los ciudadanos y programas específicos de apoyo a grupos vulnerables. Es decir, lo universal, las políticas sociales universales y las políticas sociales
de apoyo a los grupos vulnerables. Este es el discurso del Estado. Buscamos estas tres cosas. Tenemos esto y buscamos esto. Y con esto sí que termino, para después solamente explicárselo, se las voy a explicar en el video. Nosotros hablamos de políticas sociales y no públicas, ¿sí? Ya nos habrá quedado claro en realidad que en la lógica del modelo que neoliberal no tenemos, cuando hablamos de políticas públicas hablamos de que son del Estado, ¿sí? Las políticas son creadas, administradas y pensadas desde el Estado. En nuestro caso, nosotros tenemos políticas que son con foco en lo social, pero que no están armadas desde el Estado, están armadas desde el mercado, como el videíto lo mostró muy bien. Entonces, de hecho, nosotros cuando digo nosotros hablamos de la corriente de investigación a la que yo pertenezco, sentimos que lo que ha habido con el modelo neoliberal es un desmantelamiento de lo público, ¿sí? Entonces, preferimos hablar de la política social. Hay tres tipos de política social: las políticas de estratificación social, las políticas intermedias o preventivas y las políticas paliativas, ¿ya? Cada una responde a una lógica distinta y cada una focaliza en un problema distinto, ¿ya? Y las tres se cruzan a veces. Hay políticas sociales, se los voy a explicar luego en el videito, que no son exclusivamente de estratificación, sino que son de estratificación y paliativas, ¿no? Otras que son preventivas y de estratificación, y se van mezclando. Esta es una clasificación que usamos nosotros y que no es ni la única, ni es muy purista, ¿no? Pero lo importante, y con esto termino, lo importante es que ustedes sepan distinguir. Cuando ustedes ven una política social, digan, a ver, ¿qué está buscando esta política social? ¿Busca reducir las consecuencias de las desigualdades? ¿Busca reducir la exposición de la vulnerabilidad? ¿O busca disminuir la inequidad, mitigando los efectos de la estratificación social? O sea, estas políticas parten de la base que la sociedad no es todo igual, que hay una estratificación, no todos somos iguales en términos sociales. Eso es mentira, ¿sí? No estamos todos en la misma situación social. No toda la población tiene acceso a las mismas condiciones sociales. Ya sea como lo mida, si lo medimos solo desde lo económico, no todos podemos acceder a lo mismo. Si lo medimos desde lo cultural, desde lo educacional, tampoco, ¿sí? Entonces hay diferencias, nuestra sociedad se estructura de manera distinta y hay algunos que viven situaciones de inequidad y las políticas sociales de estratificación buscan disminuir las inequidades, ojo, no eliminar las inequidades, disminuirlas, ¿sí? Es decir, reconoce la inequidad como algo un poco inevitable, ¿ya? Sí, y a propósito de la mitigación, también como que apoya implícitamente la tesis sobre la destrucción, sobre el daño. Sí. Ni siquiera repara, Sí. mitiga. Vamos a hacer Exacto. daño y vamos a establecer formas, políticas sociales o públicas, ¿no es cierto?, que van a compensar en algo. Bueno, lo que tú comentabas, por la zona de sacrificio, determinadas, Lo que desarrollo. estábamos revisando con Valdivia la semana pasada, creo que lo empezamos a comentar y a leer, lo que Bauman habla con respecto a, y que está dentro de la bibliografía de nuestra asignatura, lo que habla de daño colateral. ¿Se acuerdan? Que decíamos, ¿no? Dentro de las sociedades, de alguna manera se reconoce que hay un daño colateral, que es como una víctima, como el equivalente a las zonas de sacrificio, ¿no? Sí, Siempre va a haber lo mismo. inequidad, ¿ya? Mm. Eso, les voy a explicar más en detalle en el video todo esto y vamos a ejemplificar algunas cosas, pero me gustaría, no sé si hay más preguntas o comentarios Súper. al respecto. Momento de preguntas. O si alguien quiere decir algo, o si ya nos Profe, abandonaron porque Romina. estaban aburridos. ¿qué sucede cuando se establece como al individuo por sí solo como el culpable de la situación social en la cual se encuentra? Como, por ejemplo, esta persona se encuentra en esta estratificación social porque quiere. Esa frase el pobre es pobre porque quiere. ¿Dónde entra ahí la política social? No, pues no hay ninguna política social para eso.
A la base también un poco complementando hacia la lógica también sobre cómo nos entendemos como sociedad. La individualización, la atomización del tejido social respecto de las decisiones que cada uno puede tomar, en base a que existen como ciertas herramientas hipotéticas que nos permitirían eventualmente movilizarnos socialmente, ¿no? Se habla mucho de la movilidad social, que este sistema ha posibilitado, de hecho, como desde el punto de vista eh, estadístico, la movilidad de la extrema pobreza, la pobreza de la clase media, y hay datos que hablan también las personas que abogan y que luchan por el Estado neoliberal, precisamente de que en Chile se establece una movilidad social muy alta, ¿no? Carmen, ahí tú me podías quizás Sí, corroborar si sí. estoy en desacuerdo. Entonces, esa noción precisamente te da a ti la responsabilidad individual respecto de tu vida y las posibilidades que tú tienes al respecto. Es un poco Y lo mismo que sucede, para terminar la idea, respecto, por ejemplo, con la patologización de ciertas condiciones en salud mental, ¿no es cierto?, relacionada, por ejemplo, desde el punto de vista de la infancia. En la infancia no se habla, por ejemplo, desde el punto de vista, bueno, hoy día ya, afortunadamente ya se está hablando más, pero antes, cuando un niño tenía dificultades conductuales, niños, por ejemplo, que están en Sename, la etiqueta diagnóstica estaba dada principalmente sobre dificultades graves comportamentales, trastorno de la personalidad antisocial, esquizofrenia infantil, daño orgánico cerebral, pero nunca pensada desde la construcción, desde la posibilidad de apego, de construcción familiar, de vida y oportunidades que ha tenido ese niño, y eso lo podemos extrapolar a todo lo social, básicamente. La responsabilidad es tuya, no es de dónde viviste, no es la oportunidad, ni nada, sino es tuya, porque tú tienes las opciones. Eso efectivamente también tiene que ver con el mismo modelo del que hablábamos, ¿no? Los El modelo modelos, meritocrático, ¿no? Eso es como de la meritocracia, lo que claro, dijo el profe. por ejemplo, cuando hablamos de los modelos de Estado, el modelo neoliberal centra el foco en los individuos, ¿sí? Entonces, y el Estado lo que hace es proveernos de las oportunidades, Mm. ¿sí? Entonces, eh, cada individuo y sus familias optan, ¿no? Hacen cosas para movilidad social, como decía Juan. Por ejemplo, ¿cuál es la interpretación que tenemos actualmente del problema de las pensiones? Nuestras pensiones dependen de nuestra capitalización individual. El Estado nos provee el escenario, nos tiene un modelo que es muy efectivo si es que nosotros trabajamos X cantidad de años, percibimos X cantidad de ingresos, no sacamos nuestra plata, no tenemos laguna, además no vivimos muchos años, porque el modelo no está pensado para vivir muchos años, hay que vivir poco. Entonces, si se cumplen, si nosotros hacemos cumplir todas esas condiciones que el Estado nos provee, vamos a tener una buena pensión. Por lo tanto, ¿de quién es culpa las malas pensiones? De nosotros. ¿De quién es problema de que nos estemos contagiando y muriendo de COVID? De la gente que no se cuida. ¿Sí? El modelo económico social define el foco del problema. El foco de dónde está la posibilidad de dejar de ser pobre. Además que En no los que reconoce, decidieron claro, no estudiar, por ejemplo, o en los que claro, no quieren exacto. ni trabajar ni estudiar, sin mirar, porque te dicen, no, pero ¿por qué usted no trabaja? ¿No? Sin mirar la calidad del empleo, la oportunidad del empleo, las condiciones laborales y sobre todo el esquema de sueldos. Chile no se mete en el sueldo de la gente, es un No, problema tuyo. sí, Cámbiese de trabajo, si no le gusta el lugar, cámbiese, ¿no? claro. Esa atomización de la visualización del individuo, precisamente como tal, del individuo, lo reconoce desde ese punto de vista, ¿no? Desde la posibilidad que tú tienes respecto de ciertas lógicas que están también en base a la estandarización, que tengas que tener ciertos elementos también como de desarrollo particular, pero lo ve de manera ahistórica, ¿no? No lo sitúa, ¿no? Sí, Desde las no, diferencias, precisamente. Entonces, lo establece desde un estándar, básicamente. Por ejemplo, igual hablaba del tema de la meritocracia porque claramente las oportunidades faltan. O sea, tenemos también un sistema que discrimina mucho, incluso por rango etario, que es como entre comillas, como lo más liviano que hace, porque
o sea, netamente una persona en situación de discapacidad, que son temas que a nosotros nos competen demasiado, básicamente no tiene oportunidades. Igual que un niño que salió del Sename o una persona que está en la cárcel, mucho tiempo después ya para el sistema no sirve. Entonces, ahí también hay algo importante, yo creo que atacar, digamos. O sea, tenemos que cambiar esas situaciones. Exactamente, tiene que ver con la forma en que el lugar donde situamos el problema. El problema de la discapacidad, cuando lo ves no como algo individual, el problema de la discapacidad es de todos. El problema del desempleo es de todos. El problema de la pobreza es de todos. Entonces, el problema de la discapacidad no es de una persona, porque si es así, efectivamente esa persona, ante un escenario meritocrático, como dices, ¿no? Donde en el modelo meritocrático entra el que tiene los méritos, ¿sí? Entra el mejor, ¿no? Entonces, en una sociedad que se centra en la lógica del individuo, siempre el que va a llegar primero es el que estudió en el mejor colegio, el que no tiene discapacidad, el que aprendió a hablar varios idiomas, el que alcanzó por su historia familiar y sus oportunidades cierto nivel. Y el que queda abajo es su problema, porque no accedió a todas las oportunidades que el Estado le brindó. La lógica de un Estado igualitario es que el problema del que se quedó atrás no es un problema del sujeto, es un problema de todos nosotros, es un problema colectivo, es un problema social. El problema de la gente que vive condiciones de extrema pobreza no es del extremadamente pobre. Y ahí es donde está la brecha de desigualdad. Si el problema de la extrema pobreza no es no es visto como un problema para el dueño de la empresa que está al lado del campamento donde vive gente extremadamente pobre, si ese sujeto o esa empresa no ve que el problema que tiene al lado también es de él, no hay forma de instalar lógicas de pacto social como hablamos actualmente distintas. Un nuevo pacto social pasa por definir que hay ciertos mínimos que no son individuales. La salud no puede ser individual. Proveernos de la salud no puede depender de nuestra capacidad de ingreso. No, no puede. Porque si no, se nos mueren 18.000 personas de un batatazo. Y no es explicación que en otro país se murieron más, por favor. Estoy seguro que ya lo conversaron con todos sus profesores, no estoy diciendo nada nuevo, solo estoy aprovechando de hacer un desahogo. ¿Verdad? Ya. Me callo. Es la recuperación de la colectividad. Exacto. Desde el punto de vista público, ¿no? Desde el punto de vista del Estado. Que nos atañe directamente en nuestra también posibilidades, en nuestra misión con las personas con quienes trabajamos, porque como terapeuta trabajamos precisamente con los grupos vulnerables, los grupos excluidos, las personas que no han tenido oportunidades desde el punto de vista de poder ejercer ocupaciones dignas, llevándolo claro. También hasta ahí. Pero, y ahí la idea es que podamos llevar toda esta reflexión a ese momento, ¿no? Que el problema de ese sujeto que llega a un terapeuta ocupacional no tiene que ver con el sujeto. Y por lo tanto la recuperación tampoco tiene que ver solo con el sujeto. Y su familia, y no. ¿Qué pasa con la inclusión entonces, no? Temas de horas. Ya, chiquillos, les agradezco me imagino que tienen más actividades, así que ha sido un gustazo compartir el espacio. Les subo un video, a más tardar el martes les comparto la segunda parte que les debo, ¿ya? Que básicamente tiene que ver con la explicación del esquema y algunos ejemplos. Muchas gracias, Carmen, también por ilustrar y por también realizar esta clase magistral. Quedamos súper felices también. Ahí hay comentarios también del curso. Creo representar también la opinión de los estudiantes, de Puerto Montt. Así que nada, pues nos volveremos a ver en una tercera unidad. Esta vez me va a tocar a mí, así que espero también de poder ilustrarlos de esa misma manera. Muchas gracias, colegas. Que estén muy bien, Carmen. Muy equitativo. Sí, chao. Que estén muy bien. Chao a todos, que estén muy bien. Chao, chicas, chicos, que tengan buen fin de. También a todos. Chao, profe. Chao, que estén bien, gracias. Gracias, profe.